Voy a empezar con una oración, hermano. Ah, Padre, ¿qué podría decirte, Señor, de, de esto que me ocurre o que está ocurriendo? Ya que, pues, nunca he compartido mi testimonio. Es primera vez que lo hago. Ah, y quiero pedirte, Padre, que lo que yo vaya a decir, si de alguna manera le puede ayudar a alguien a crecer o no sé. Te ruego, Padre, que sea así, Señor, que mis palabras o lo que comparta pueda ser pues de ayuda o, o lo que sea tu voluntad, Señor. Así que me pongo en tus manos. Soy un hombre de 64 años ah, y de un nivel de educación pues bajo. Ah, Cursé hasta el sexto grado y con trabajos, ah, y realmente me considero una persona ignorante de muchas cosas a pesar de la edad que tengo. Quiero empezar diciendo que ah, nací en un pueblito que en ese tiempo era pequeño, allá en el estado de Guanajuato. Ah, Se llama Moroleón, muy conocido por los textiles y hoy en día por la ropa que fabrican. Ah, y pues quiero comenzar a decir algo de mis padres. Mis padres son o nacieron, mejor dicho, en un rancho llamado Pamaseo, que pertenecen a este pueblo de Moroleón. Ah, y me transporto a la edad cuando ellos decidieron casarse, mejor dicho. Eran unos jóvenes no sé exactamente qué edad tendrían, pero parece ser que decidieron casarse por ahí como a los 14 o 15 años y obviamente ah, la iglesia, querían casarse por la iglesia católica y, y la iglesia pues no permitía que se casaran de esa edad. Ah, pero ellos tenían el deseo firme de casarse y para eso tuvieron la decisión de casarse a nombre de alguien, de una comadre. Por ejemplo, mi mamá, que se llama o se llamó Avelina porque ya pereció, se casó a nombre de una comadre que se llamaba Carmen. Así que mi papá estaba casado con Carmen, pero la esposa era Avelina, mi mamá. Obviamente que eso después iba a traer problemas muy serios a la hora de hablar de los documentos, de los papeles, y fue todo un enredo que hicieron allí, pero ellos querían casarse. Y las razones por las cuales ellos querían casarse era porque en el rancho, la vida en el rancho, pues es un trabajo duro, ¿no? Hay que trabajar en el campo. De hecho, toda la gente que vivía en el rancho, o quizás vivan ahora también, pues la gente vivía de lo que producía. Había gente, unas más mejores que otras. Digamos, había gente que tenía sus animalitos, unos tenían más y en fin. Pero por el lado de mi padre, pues eran muy pobres, no tenían mucho de animales, nada más se dedicaban a la siembra. Y por el lado de mi mamá, pues estaban un poco mejor. Ellos no, ellos tenían sus vacas y bueno, tenían pues de qué comer, no les faltaba, no faltaba el queso y la mantequilla. Y cuando ellos querían, mateaban un animalito y podían comer carne. Eran sus estados económicos eran diferentes, los de mi mamá y los de mi papá.
En fin, y mi papá, pues él quería casarse, quizás también buscando mejorar su vida o no sé, pero mi mamá, ella quería escapar del trabajo porque trabajaba como un hombre. En fin, ellos decidieron casarse, como les comenté, a nombre de alguien más, mi mamá, y, y, y y se casaron, pero resulta que lo que ellos se imaginaron que iba a suceder no sucedió. Su situación empeoró porque cuando mi papá se llevó a mi mamá a vivir a la casa de mi abuelo, el papá de mi papá, pues él tomó control porque eran unos muchachillos, tomó control de todo, digamos, si mi papá salía a trabajar y le pagaban algo, él recogía el dinero y pues a mi papá ya no le gustó eso. Entonces decidieron bajarse al pueblo de Moroleón. Cuando yo nací, pues ya tenían una casa, yo no sé cómo la obtuvieron, pero ya tenían una casita en el pueblo y mi papá trabajaba de ayudante de albañil y también tenía su parcela que de asadón, o sea, no tenían pues animales tampoco para usarlos para la siembra, sino que usaba el asadón pues para producir el maíz que sembraba y el frijol. Y, y pues ellos tuvieron 14 hijos, 7 mujeres y 7 hombres. Yo soy el número 7. Ah, 3 de mis hermanos, los más mayores, yo no los conocí, que fueron 2 mujeres y un hombre. Cuando yo llegué a este mundo, ya ellos ya no vivían, habían muerto, así que tenía un hermano, 2 hermanos mayores que yo y una hermana, pero yo era el número 7 de los 14 hijos que tuvieron. No sé cómo murieron, yo solo sé que en aquel tiempo se morían hasta de una tos por falta de atención médica y por falta de recursos también. Ah, yo nací nací en un barrio que le llamaban, yo no nací en el rancho, solamente en el rancho nació el hermano mayor y los demás todos somos del pueblo. Y yo nací en un barrio que le llamaban El Llanito, ah, de, y vivíamos en la mera esquina de la calle, se llamaba Basolo, y la calle que le cruzaba se llamaba Churubusco. Y, y pues yo, para decirles la verdad, mi niñez, a pesar de la pobreza y todo, yo viví una niñez muy feliz, muy feliz. Será porque la mayoría de la gente de aquel tiempo, la mayoría eran pobres. No había mucha distinción entre quién tenía dinero y quién no. Por lo menos es lo que yo percibí en mi niñez. Y pues tengo recuerdos muy gratos. Inclusive si me permitieran ahorita, yo podría ponerme allí en la esquina de la Churubusco y la Basolo, mirando hacia el sol, de donde sale el sol, pues yo podría identificar personas que conocí, que están en mi memoria todavía. Por ejemplo, si yo mirara hacia el sol, estando en la esquina de la Churubusco y la Basolo, entonces mirando hacia el sol podría yo identificar personas como el que vendía cacahuates, ¿cómo le decían? Don Gencio, que yo no sé qué nombre tendría, pero yo creo que es Flugencio o algo así, pero nosotros le llamamos Gencio. Él era el guarachero. Más adelante vivía un señor que vendía alfalfa y de esa, él iba y compraba alfalfa, yo no sé, pero traía un diablito y lo cargaba la alfalfa en ese diablito y de eso vivía esa familia,
vendía en puñitos esa alfalfa que yo no sé dónde la compraba, pero él la vendía en puñitos. La gente utilizaba la alfalfa para alimentar las gallinas o a veces para hacer agua fresca. Y también al final de la calle, pues había lo que se llamaba un antro, un cabaret le llamábamos. Ah, y allí estaba la línea roja, una línea roja que no podíamos cruzar, que nuestros padres nos advertían fuertemente que no fuéramos para allá. Y allí, siguiendo el cabaret, pues había un viejo cementerio que ya no se utilizaba, pero que estaban allí, parte todavía de las bóvedas. Ya estaba prácticamente todo invadido por hierba y ahí íbamos a veces ya más, ya en mi adolescencia íbamos a cazar mariposas y eso. Y si yo me pongo mi mano, o sea, estoy en el cruce de Churubusco y Abasolo, ¿verdad? Les comenté que donde sale el sol yo identifico a estas personas. Si yo me pongo a mano derecha, entonces allí encontraría yo un señor que era albañil, era el amigo de mi papá y, y que cuando se juntaban con mi papá, pues resultaba en borracheras y esa era la causa de los pleitos de mi mamá con mi papá porque se gastaba parte de lo que él ganaba como ayudante de albañil. También en ese lado, al lado derecho, se encontraba la carretera que iba para Morelia y también se encontraba el Seguro Social que estaba en construcción, una clínica del Seguro Social. Y acá a mano izquierda también identifico a un señor que vivía al fondo del lote de nuestra casa, que le decían Mangas. Era un hombre que fue el primer hombre que tuvo una televisión y allí íbamos a ver la televisión de cuando yo era niño y le pagábamos unas monedas, no recuerdo cuánto pagábamos, pero ahí íbamos a ver la lamentada televisión. Yendo más adelante, también allí se encontraba el comisario de la policía y más adelante había otro cabaret que tenía por nombre El Gato Negro. También era una línea roja que nosotros no podíamos cruzar. Y más adelante nos llevaba hacia el mercado que estaba en construcción, ah, en el cual mi hermano, que es 4 años mayor que yo, ah, trabajaba allí porque pues había pocos recursos que entraban a la casa y él pues trataba de ayudar de alguna manera. Yo creo que él tendría como unos 12 años, algo así. Y me acuerdo pues que dice él que lo subían arriba del techo para cuando andaban tejando el mentado mercado. Y entonces ahora hacia mi espalda, pues quedaría, allí estaría, identifico yo al que hacía tapicería, tapizaba las sillas, y también allí vivía en ese lado, vivía la maestra Lucía de primer grado. Me acuerdo que, que los padres en ese tiempo no llevaban sus hijos a la escuela, nos íbamos solos, pero a veces seguíamos a la profesora Lucía, que era de primer grado, pero ella caminaba muy rápido y pues nos llevaba corriendo. Y también en ese lado, pues estaba el arroyo que cruzábamos para poder llegar a la escuela. Allí, por ese lado también, pues llegabas al centro del pueblo, que pues no, ese era un pueblo pequeño. También recuerdo muy bien que eran calles empedradas, solamente había las calles muy cercanas al centro, son las que tenían cemento, pavimento, y, pero donde yo vivía pues había piedra
era una calle empedrada. También había otras calles allí de tierra muy accidentadas, había pocos automóviles. Recuerdo que los automóviles que mirábamos por allí era de aquellos que eran vendedores ambulantes. Ah, También recuerdo había una camioneta que usaba ah, los de la policía, que le decían la Joaquinita. Era una camioneta cerrada, vieja, que tenían que darle, ¿cómo le usaban le hacían cran para empezar el motor, pero donde quiera se quedaba porque como las calles estaban muy accidentadas, porque eran de tierra, pues a veces se quedaba atorada y había que rescatar a la mentada Joaquinita porque estaban muy feas las calles. Ah, pero lo que más recuerdo de mi niñez es que jugábamos mucho. Recuerdo que los padres acostumbraban sentarse en el quicio de la puerta, mirando hacia la calle, y allí se juntaba un montón de niños a jugar por las tardes y cantábamos cánticos de aquel tiempo, ah, que ya no recuerdo muchos de ellos, pero nos encantaba eso. No teníamos luz, así que cuando ya se oscurecía, cada quien se iba para su casa. Y recuerdo que como nos alumbrábamos, era con estos, ¿cómo les decían? Ah, no recuerdo cómo les decían, pero eran de petróleo, les tenían una mecha y con eso nos alumbrábamos en la casa. También recuerdo que mi mamá tenía una estufa de petróleo que seguido se le incendiaba porque pues como eran difíciles de regular, a veces salía mucho petróleo y se incendiaba todo ahí, pero que se apagaba una vez que le cerraba la llave, se apagaba la lumbre. Ah, pero cuando no había dinero para el petróleo, pues este, se usaba la leña, que también era escasa, había que comprarla. A veces mi papá, como él siempre sembró un pedacito con asadón, pues él a veces traía leña, pero la leña era escasa. Ah, y pero en fin, mi niñez fue muy hermosa. No creo que no la cambiaría por otra. Fue muy hermosa. Ah, ah, no teníamos muchos recursos. Recuerdo que sí, que la ropa que usaba a veces duraba toda una semana para cambiármela. Y era ropa que, pues, con parches de diferentes colores y mi mamá siempre nos regañaba porque, pues, jugábamos tanto que los parches no duraban, pues. Recuerdo que yo no tenía juguetes. Jugábamos con cualquier cosa, con corcholatas, con lodo, con los palitos de paleta, que a veces había niños que tenían un cajón de madera y ahí ellos niños vendiendo paletas, pero a veces como se entretenían jugando con otros niños que las paletas se les derretían y que era pues era de puro jugar pues mi niñez. Ah, pero yo empecé a crecer y perdimos la casa donde vivíamos, porque era en el tiempo en que ah, había ese programa de braceros y mi papá y mi hermano mayor, pues querían venir de braceros pero se necesitaba pues dinero para registrarse porque cobraban dinero y no teníamos dinero para eso. Entonces mi papá sacó un préstamo para poder obtener ese dinero y registrarse pues para poder venir de braceros. Y, pero había mucha tranza en ese tiempo. ah, les transearon el dinero nada más y nosotros nos quedamos
con la deuda, con interés, y entonces pues se pasaba el tiempo y no pagaban pues las letras, y entonces las deudas se iban multiplicando. Y para hacer la historia corta de eso, pues mis padres se vieron obligados a vender la casa y mudarse pues a otra. Lo bueno de eso es que un hermano de mi papá ah, ah, había comprado la casa que estaba al otro lado, y simplemente nos movimos de un lado al otro. Y no recuerdo, soy muy malo para las fechas y estos datos del tiempo, ¿verdad? No sé cuánto tiempo duramos allí, en esa casa, pero sí recuerdo que llegó el tiempo en que mi tío les pidió la casa a mis padres, y no sé si mi papá pagaban renta allí a él, no sé, pero llegó ese punto en que mi tío pues quería su casa de regreso. Entonces, tuvimos que irnos a rentar, pero para eso nos movimos al otro lado del pueblo. Y pues mi mamá y mi papá pues se afligían pues por eso, ¿verdad? Y recuerdo que mi hermano el mayor dijo: no te preocupes, mamá, yo te voy a comprar una casa. Y, y se le concedió un día venir a los Estados Unidos, y con la idea esa de comprarle una casa a mi mamá. Pero pues en el proceso le vendieron una casa a mi mamá a crédito allá afuera del pueblo, una casa fea que nada más era un puro cuarto de adobe, y se terminaba el cuarto y salías hacia al patio de atrás, y había una pendiente porque como que estaba cerca de un arroyo allí. Estaba muy feo allí. Recuerdo que tuvimos que rellenar todo allí para poder hacer uso del patio, porque el lote creo tenía 8 por 30, algo así. Y pues, pero estaba muy feo, tuvimos que rellenar todo eso a mano. Y en fin, mi hermano pues le dieron esa casa a crédito, y mi hermano pues con la promesa de que iba a pagar, y se hizo pues llegar acá a Estados Unidos, pero lo agarró la migra. Estando preso, porque lo llevaban a la cárcel en ese tiempo, estando preso, él había conocido una muchacha de Texas, y entonces, desesperado de que no, por querer salvar la casa, o en su deseo de querer en su deseo de querer cumplir con la promesa que le había hecho a mi madre de comprar la casa, pues se casó con la muchacha en la cárcel, y de esta manera logró quedarse y casi pagar la casa, pero pues tuvieron problemas con esta muchacha, y él decide regresar a México. La casa le faltaba poquito para acabarse de pagar, y finalmente el abuelo por parte de mi mamá ah, nos ayudó a finalmente pagar esa casa. ¿Cómo quiero adelantarme? Porque lo que voy a compartir es corto. Este, mm, si ustedes me preguntaran yo cómo llegué yo a los Estados Unidos, yo, quiero regresarme poquito. Esa casa que les digo que nada más era un cuarto, los vecinos del lado decidieron construir, y entonces, como eran paredes medianeras, o sea que eran paredes que se compartían ambos vecinos, pues tuvieron que tumbar la pared, y entonces la casa de nosotros quedó en 3 paredes. Y con el tiempo, pues, como eran de adobe, se empezaron a doblar, y pues existía la amenaza de que si se cayeran nos iba a apachurrar ahí a todos. Entonces,
Pues entonces mi hermano, otro hermano, que es de los mayores también, pues se vio urgido en también emigrar a Estados Unidos y se vino para los Estados Unidos y, y por fin logró construir un cuarto allá al fondo del lote y ya pues se sentían un poquito ya como, como asegurados, ¿verdad? De que no les iba a caer el cuarto de enfrente que daba a la calle, que se cayera. Y entonces, volviendo a mí, si usted preguntaba cómo fue que tú viniste a Estados Unidos, pues a mí los deseos de venir a Estados Unidos surgieron de que en el barrio se movió una familia que tenía sus papeles, que bien y emigraba acá a Estados Unidos, cada año venían, pero ellos tenían sus papeles en regla. Y y pues yo miraba que ellos llegaban y llegaban en su carro y llegaban con buena ropa. Pero lo que más me llamaba la atención es que a los muchachos jóvenes de esa familia, pues las muchachas los procuraban, pues. Y, yo crecí en mi juventud, crecí con este concepto, con esta idea de que yo me decía a mí mismo, pues ¿quién me va a querer? Todo pobre y con pantalones parchados y aunque yo en mi adolescencia quería tener novia, pues no me atreví a hablarle a nadie porque pues miraba mi condición. Y porque yo les voy a confesar que yo a los 18 años, yo todavía usaba pantalones con parches. Y, en fin, se me despertó el deseo de venir a los Estados Unidos en el 74 y me vine, me acuerdo que llegamos a Nogales y nos íbamos a cruzar por allí. Para eso pues tuvimos que pedir dinero prestado pues para yo hacerme llegar acá. Y recuerdo que cruzamos de noche allí en Nogales y, y caminamos, creo que fue por ahí como en septiembre sí, parece que fue como en septiembre y tuvimos que andar en el desierto de noche. Ah, recuerdo que caminamos muchas horas. Ah, el guía que nos llevaba se perdió y andaba buscando agua. Él sabía que había por allí un charco de agua donde los animales tomaban agua. ah, y pues se perdió y finalmente dimos con ese mentado charco y ahora me acuerdo que cuando llegamos a ese charco, pues pues como estaba oscuro, pues nosotros simplemente sedientos llegábamos como en las películas lanzándonos a tomar agua desesperados y, y ahora me acuerdo pues que sabrá Dios cómo estaba esa agua, pero nosotros teníamos mucha sed, así nos la tomamos. Y finalmente llegamos a una carretera y allí ya alguien supuestamente iba a venir a recogernos, éramos 15 personas y llegamos allí pues a la carretera y nos escondimos entre los arbustos porque iban a llegar muy temprano en la mañana. Y llegó la camioneta y traía cerveza y comida. Oh, nos cayó de gloria eso. Y pues ya nos venimos allí y llegamos a Phoenix. De allí a Phoenix nos transportaron hasta Chicago. Allí yo tenía mi hermano, el más mayor, estaba allí, el que supuestamente prometió a mi mamá de comprarle la casa. Él se había regresado, comenté hace un rato, se había regresado a México porque tuvo problemas con la muchacha con la que se casó, pero ahora había regresado a Chicago. La esposa de él vivía en Toledo, Ohio, pero en los planes de mi hermano ya no era regresar con ella, sino él quería trabajar y volver a casarse
con ella, con esta esposa, él tuvo 3 hijos, pero sus planes de él no era regresar con ella. Entonces, pues a mí me tocó llegar allí donde él vivía. Recuerdo que vivía en una calle, en una casa vieja, y donde vivían puros hombres solos. Vivían allí y era una casa horrible, estaba fea allí, esa casa. Y no duré mucho tiempo allí porque la idea nuestra era hacernos llegar al estado de Pensilvania. Yo iba con unos tíos y ellos tenían la idea que si entre más se alejaran de la frontera, pues iban a estar más seguros de la migración. Y nos fuimos al estado de Pensilvania. Cuando llegamos allá, encontramos trabajo en una granja de champiñones, que acá le decíamos hongos. Pero yo, como nunca había salido de mi pueblo, no me asentó bien mi llegada a Pensilvania. No, no, yo creo que pensaba mucho que no me asentaba bien. Empecé a tener mareos y bueno, no estaba bien. Entonces, en ese mismo tiempo que yo estaba experimentando esto, mi hermano que se había quedado en Chicago, lo golpearon en una cantina porque a él le gustaba mucho tomar, y lo golpearon en una cantina y lo dañaron en su cabeza, le golpearon muy fuerte. Entonces lo llevaron a emergencias pues él necesitaba una operación urgente, pero no había quien firmara para que autorizara la cirugía, y entonces los doctores no querían hacer la cirugía porque no tenían esa firma que les autorizaba a hacerlo, porque era muy arriesgado, había mucho riesgo, pues. Entonces yo no sé cómo pasó, pero ellos lograron contactar a la esposa que vivía en Ohio. Entonces la esposa, ella fue la que dio esa firma y se lo llevó allá a Toledo, Ohio. Y mientras yo estaba allá en Pensilvania teniendo problemas para adaptarme, entonces yo no quise permanecer así y quise regresarme con mi hermano a Toledo. Y allí los compañeros con los que donde yo trabajaba, pues me alivianaron y me hicieron llegar allá con mi hermano a Toledo, Ohio. Ah, Mi hermano tenía problemas con su esposa, porque todavía que estaban casados. Ah, Tenía problemas con ella porque cuando él se regresó a México, la esposa tuvo otros hombres. Entonces mi hermano, y vivían allí en Toledo, Ohio, y entonces mi hermano quiso alejarse de eso, no quería toparse porque él conocía a los hombres con que ella se metió, ¿verdad? Y él quería alejarse de eso y nos movimos a Illinois, a un pueblo que se llama Joliet. Allí teníamos un tío lejano de mi mamá y allí nos movimos. Allí estuvimos un año, pero mi hermano no me dejaba ir a buscar trabajo para que no me agarrara la migra, y entonces pues mis planes no estaban avanzando tampoco. Y nos quedamos un año allí. La cosa estuvo que mi hermano no lograba arrancarse de su mente que su esposa había tenido otros hombres y siempre le echaba en cara eso. Y un día llegó el día en que ella se cansó de eso y me dijo a mí: ¿sabes qué? Yo ya no puedo aguantar. Dice: yo me voy a regresar a Toledo, Ohio. Allá están mis padres y yo voy a dejar a tu hermano. Dije: no, pues ¿qué puedo decir yo? No puedo hacer nada. Si quieres, yo te ayudo a llevar las pocas cosas que teníamos en el carro, y se vino. Te trajo los niños que tuvo con mi hermano, y mi hermano en ese día había ido a trabajar, y ya cuando regresó ya no estaba pues la esposa ni sus hijos.
y ya le conté lo que había sucedido. Obviamente le afectó muchísimo. Ah, y le dije las razones por lo cual ella se lo dejó, pues. Y entonces él dijo, nos vamos a ir para Pensilvania. Y nos venimos a Pensilvania. Llegamos a Pensilvania. Recuerdo que en Pensilvania no había mucha gente latina, digamos, establecida. Solamente había gente que iba y trabajaba una temporada en los champiñones y se regresaba a su tierra. Pero no había muchos latinos establecidos. Pero entonces nosotros como latinos, pues extrañábamos las tortillas. Yo no sé cómo estuvo esto, que había una persona que llevaba tortillas desde Chicago hasta Pensilvania. Y allá se los vendía a los paisanos. Y recuerdo que nos fuimos con él de Chicago a Joliet. Nos fuimos con el tortillero y nos llevó a un campo grande, un campo muy grande de champiñones. Allí ahí íbamos a vivir y ahí íbamos a trabajar y ahí nos iban a dar la comida, obviamente pagando, pues. Pero coincidimos con la llegada de otro hermano que también es mayor, pero menor que el más mayor. Coincidimos que ese día que llegamos nosotros a ese campo, llegó mi hermano también y dijo, no, dice, no, este lugar no es muy bueno, vámonos, vamos a buscar otro lugar donde trabajar. Y, y logramos encontrar trabajo en otra granja, pero muy pequeñita. Nada más ah, éramos uno, dos, y nosotros tres, éramos cinco. No, éramos seis trabajadores. La granja estaba pequeña y trabajamos ese otoño y invierno. Trabajamos allí. Pero esos granjeros pequeños, pues nada más trabajan la granja de champiñones durante este tiempo de otoño e invierno, porque el champiñón que crece como en cuartos oscuros, como si estuviéramos en unas minas, tiene que desarrollarse, cultivarse en una temperatura controlada, de frío y caliente. Pero esta clase de granjeros pequeños no trabajaban en el verano por los altos costes del aire acondicionado. Ellos mejor decidían parar todo el verano y ya en el otoño empezar otra vez a trabajar en la granja por esas razones. Entonces trabajamos allí y después de ahí el otoño y el invierno, y de ahí nos fuimos al estado de New Jersey, que está ahí cerquita, y ahí nos fuimos a trabajar el tomate y las verduras. Y finalmente yo dije, yo me quiero ir para Pensilvania. Yo sabía que había otros granjeros más grandes que ellos sí trabajaban en el verano, porque eran granjas más grandes. Dije, yo me voy para Pensilvania a ver si encuentro allá trabajo. Entonces, yo y uno de mis hermanos nos venimos, pero el más mayor se quedó allí. Dijo, no, yo me voy a quedar aquí unos meses más, porque sus planes era él regresarse a México y rehacer su vida, pues, ya sin su familia. Entonces yo me vine con mi hermano, que es 4 años mayor que yo. Nos venimos a Pensilvania y encontramos trabajo, pero yo quise regresarme para México cuando llegamos a Pensilvania y me vine para México. Acá en México, pues trabajé un año y por ahí como en el 76 me volví a venir para acá, para Estados Unidos.
En esta ocasión crucé por el estado de Texas y recuerdo que era el verano, estaba muy caliente y llegamos a la casa de un primo que tenemos por ahí cerca de Dallas y, y de allí pues nos volvimos otra vez a Pensilvania. Este primo nos llevó a Pensilvania a, a trabajar en lo que ya conocía yo, pues, que era los champiñones. Y allí estuve yo como un año y medio, creo. Y, y entonces, ah, en ese tiempo estaba yo joven y yo sentía que vivíamos allí donde trabajábamos, allí mismo vivíamos. Recuerdo que nada más íbamos, los trabajadores que había allí en ese lugar, este, nos turneábamos para ir a comprar la comida en el supermercado y nos tocaba, a mí me tocaba ir una vez al mes con otro compañero, ir y comprar el patrón del rancho allí de la granja nos llevaba allí al supermercado a comprar la comida y que íbamos a necesitar por toda una semana. En la siguiente semana les tocaba a otros. Así que yo estaba saliendo de la granja una vez al mes y nada más a ir al supermercado, comprar la comida y regresar. Entonces yo sentía pues que esa rutina, ah, me sentía como que mi juventud se estaba perdiendo en ese ambiente y de repente yo quise vivir mi juventud y entonces decidí irme para, para Chicago y me fui en el tren a Chicago, recuerdo, y de Chicago me fui para Joliet porque en Chicago yo no conocía a nadie y había un pueblito que se llama Joliet, Illinois, ahí cerquita como a 40 minutos de Chicago. Allí yo tenía pues ese tío que había conocido antes con mi hermano y habíamos estado allí. Uh, y allí me establecí y mi tío ni siquiera me dejó entrar a su casa. Mis planes eran vivir con él allí y eso, pero ni siquiera me dejó entrar a su casa. En ese mismo momento que llegué me llevó con unos que conocía y vivíamos en un sótano de una casa. Y, y ahí me quedé, ahí me aventó y pues yo no conocía a nadie de los que estaban allí, puros hombres solos que vivíamos en el sótano, que pagábamos por cama. Ahí esa era la renta que pagaban, se pagaba por la cama que usabas. Y yo sin trabajo y pues empecé allí pues a hacerle la lucha, a buscar trabajo. Queriendo pues vivir mi vida, ¿verdad? Sentía que mi juventud se me escapaba y me desatendí de mis padres. Cuando encontré trabajo me desatendí de mis padres, empecé a vivir allí mi vida pues. Había un jovencito que vivía allí con sus tíos, allí en ese sótano, y recuerdo que nos salíamos a los bailes, aunque yo ni bailar sé, pero por diversión nos íbamos al baile. Recuerdo que el baile lo hacían en una iglesia católica. Nada más le quitaban las bancas donde la gente se congregaba y las hacían a un lado y ponían una cortina al frente del altar, una cortina donde estaba el Santísimo. Ahí ponían su cortina y ahí hacían el baile. Y allí íbamos al baile. Yo no bailaba, pues no, en la actualidad ni sé bailar todavía. Así que yo nomás iba por ver bailar. Y, y también había gente que yo iba con ellos a la cantina, pero yo no soy de tomar mucho. Me tomaba una o dos cervezas allí en la cantina y el resto del tiempo pues era nada más platicar y ver pues que otros tomaban, pero yo realmente no ha sido un problema para mí el tomar. Pero en eso me la gastaba mi vida.
en la cantina cuando no trabajaba, pero de todos modos, pues me gastaba el dinero que ganaba, me lo gastaba allí. Y, y finalmente, este, decido, este, decido moverme para California. Aquí en California yo tenía un hermano, aquí en esta ciudad donde estoy ahorita, en Oxnard, y decido venirme para California. Me vine manejando desde allá de Joliet hasta acá, y con la idea pues de estar con mi hermano, y ya llegué a California. Me gustó mucho el clima aquí, porque es un clima que templado. Los inviernos no son fuertes, ni los veranos tampoco. Entonces me gustó el clima y decidí quedarme aquí. Aquí conocí a la que sería mi esposa, a Diana, la que sería mi esposa, con la cual tuvimos 2 hijos. Cuando yo la conocí era una muchacha de 18 años, pero ya tenía un niño. Y pues empezamos nuestra relación muy rápido. Recuerdo que no teníamos mucho tiempo de conocernos cuando decidí yo, o decidimos los dos, mejor dicho, juntarnos. Y ya nos juntamos. Y, y pero no teníamos planes de casarnos ni nada, nada más de vivir juntos. Pero su papá de ella, un hombre de Texas, porque ellos eran de Texas, ah, muy católico el señor, no estaba muy de acuerdo en que viviéramos juntos. Él se hizo voluntario en pagarnos para que nos casáramos, pero en el estado de Nevada, en Las Vegas, porque allí se casaban en 20 minutos, se casaban. Y entonces él nos llevó a Las Vegas y nos casamos allá en Las Vegas. Obviamente que en mi mente estaba, no le di mucha importancia a ese casamiento. Eh, Me da igual estar casado o no casado. Y, pero vino mi primer hijo y ya me quedé. Me quedé con esta muchacha. Y recuerdo que mi hermano decía, oye, pero pues siquiera arregla tus papeles, porque ellos eran ciudadanos aquí, pues ellos nacieron aquí. Mi esposa había nacido aquí en Texas, y se habían movido acá para California. Y decía mi hermano, no seas tonto, pues siquiera arregla tus papeles. Pero yo no hacía caso. Finalmente llegó un día en que había la necesidad de ir a San Diego, y pues yo no podía ir a San Diego. La razón era porque mi esposa tenía una hermana en San Diego, y queríamos ir a visitarla. Y pues yo no podía ir porque no tenía papeles. Fue cuando decidimos, mejor dicho, tomar la iniciativa para arreglar los papeles. ¿Cómo le dijera? No sé ni cómo, ya me perdí aquí. Pero, ¿cómo le dijera? Bueno, para hacer la historia corta, decidimos, un día mirando la televisión, miramos un programa cristiano donde estaban hablando de Armagedón y de los últimos tiempos, y que ya estamos en los últimos tiempos. Y entonces nos asustó el mensaje que oímos en televisión. Eso nos llevó a querer casarnos, pues. Y fue cuando mi suegro nos llevó a Las Vegas, y allá nos casamos. Muy rápido, en 15, 20 minutos ya estábamos casados.
Ah, y entonces decidimos buscarnos una iglesia. Para eso llamamos a ese canal de televisión que pasó ese programa, el cual nos hizo pues que nos compusiéramos y quisiéramos buscar de Dios y ellos recuerdo que nos mandaron una lista de iglesias a las cuales podíamos acudir y finalmente escogimos una iglesia uh, que estaba cerca de nuestra casa y allí recuerdo yo el primer día que fui que mi suegro era un hombre muy católico y nos dio una Biblia bien grandota, la Biblia, y recuerdo que ese día que fui a esa iglesia, una iglesia allí pues cerquita, me llevé esa Biblia tamaño gigante, desconfiado pues porque pues, mi familia era católica. Y entonces llegamos a esa iglesia y yo con una Biblia gigante que pues, hasta llamaba la atención por, por llevar ese tamaño de Biblia. Y desconfiando pues de los mensajes o de lo que allí se hablaba, desconfiando de ello. Y, y finalmente ese día uh, pues oímos el mensaje y decidimos entregar nuestra vida a Jesucristo. Uh, Me convencieron pues con el mensaje y decidimos allí iniciar nuestra vida cristiana. Recuerdo que yo no sé quién, pero como me miraron con esa Biblia gigante, pues alguien por allí me regaló una Biblia y así empezamos nuestro caminar con Jesucristo. Vinieron los hijos, yo tuve 2 hijos varones que son cristianos también hoy en día. Pero decidimos que nuestro matrimonio con Diana, así se llamaba, decidimos que iba a ser el quien iba a trabajar y ella iba a cuidar de los hijos, educarlos y eso. Pero yo empecé a trabajar en una hoguera que se llaman champiñones, ¿verdad? Empecé a trabajar y, y pues no ganaba mucho, vivíamos muy pobres, muy pobrecitos, pero ya nosotros habíamos acordado que mientras nuestros hijos, porque ella tenía otro niño de otra relación, mientras ellos estuvieran chiquitos, yo iba a trabajar nada más y ella iba a cuidar de los hijos, pero vivíamos muy limitados. Después tuvimos otro hijo, o sea que ya eran tres hijos los que tuvimos. Cuando ya estaban grandecitos nuestros hijos, pues entonces ella decidió trabajar y, y empezaron a llegar más ingresos, pero también allí fue mi pesadilla. Empezó una pesadilla en que ella se involucró con uno de sus compañeros de trabajo, jovencito de la edad de su hijo, de ella, y, y se involucró con este muchachito y todo se derrumbó. Mi matrimonio se vino abajo. Yo me enojé con Dios en ese tiempo, porque recuerdo que rogaba, lloraba para que mi Dios restaurara pues mi matrimonio. Sentía que mi matrimonio se iba a pique y, y yo lloraba mucho porque no miraba respuesta. Y llegué tanto a aferrarme al matrimonio que
que ella decidió dejar la casa. Decidió dejar la casa y ah, ya que había conocido a este joven de la misma edad de su hijo. Y, y yo lloraba mucho en ese tiempo. Terminé enojándome con Dios. Terminé rechazándolo. Recuerdo que quemé todos mis libros que tenía. Lo único que no quemé fue mi Biblia. No me atreví a hacer eso. Pero sí todos los libros que tenía los quemé. Y porque ella nunca quiso regresar al matrimonio. Dejó la casa y pues se fue a vivir su aventura, que no duró mucho tiempo, menos de un año yo creo que duró su aventura, y pues yo me quedé con los hijos, que se me hizo que el mundo se me cerraba porque no sabía cómo funcionar. Yo como padre pues hacía la parte de lo que hace un padre, pero no sabía cómo compensar la falta de la madre en la casa. Se me hizo imposible. Y eso es lo que más me dolía, que no sabía cómo hacer el papel de madre para mis hijos. Aparte de que mi trabajo exigía mucho tiempo de mí. Y en mi trabajo nada más me daban un día de descanso, que era un día miércoles. Y entonces mi esposa era la que se encargaba de llevar los hijos a la iglesia cristiana, y pues yo ya no los podía llevar. Y en fin, todo se me empezó a complicar ahí. Mi suegra, que vivía con nosotros, también dejó la casa y yo ya no podía con la renta muy bien. Aparte de eso, en ese mismo tiempo me subieron la renta $100 más y me sentí ahogar pues en todos los problemas que tenía. Pero ahí decidí quedarme en la casa. Pasó el tiempo y yo me vi en la necesidad de buscar pues un apoyo. Yo necesitaba un apoyo. Necesitaba alguien que estuviera conmigo, que me apoyara. Entonces todavía estaba casado yo con mi esposa, pero tenía esa gran necesidad de sentir apoyo. No se me hacía imposible la tarea de estar solo y trabajar. Recuerdo que me pasaba la Navidad en el trabajo y mis hijos acá solos. Y pues teniendo hijos chicos, pues tú no los puedes dejar solos porque te metes en problemas con las autoridades. Y tenía todos esos temores, tenía yo. Fue en ese tiempo en que yo quería encontrar una pareja, aunque todavía estaba casado. Y quería encontrar una pareja, intenté yo relacionarme con alguien, buscar a alguien, y finalmente encontré yo una persona que me escuchó y que se interesó en relacionarse conmigo, pero yo no estaba listo para una nueva relación, a pesar de que necesitaba yo el apoyo de alguien. No la quise engañar y le dije, ¿sabes qué? No estoy listo para relacionarme. No llegué ni a conocerla, simplemente hablábamos por teléfono. Y no estoy listo, le dije.
decidí esperar más tiempo. Recuerdo que un día llegó mi esposa a visitarnos a la casa y recuerdo que me le aferré, la agarré de una pierna y le dije, no, no nos dejes, no destruyas tu hogar, que con tantos años que hemos invertido en él, no lo dejes, no nos dejes. Y me aferré a su pierna y no la quería dejar ir. Y ella me decía, no hagas las cosas difíciles, yo ya no quiero estar casada contigo. Y siendo pues cristiana, ¿verdad? Yo no entendía por qué Dios permitía eso y terminé enojándome con Dios. Terminé rechazándolo porque no contestaba a mi angustia, a mi problema. Me sentía sumamente cargado y desesperado. No sabía qué hacer. Todo me daba temor. Y la agarré contra Dios y me enojé con Él. Como digo, destruí todos mis libros, solamente no me atreví a destruir la Biblia. Y pues me alejé de Dios. Pero pues yo con trabajo seguí pues siendo padre y madre para mis hijos. Hasta que un día en mi trabajo oí y todavía estaba casado. Mi esposa ya había puesto la petición de divorcio y yo sabía que ya no iba a haber este arreglo porque ella nos dejó pues por otro hombre que tenía la misma edad de su hijo y, y no le funcionó. Pero ella no optó por regresar a la casa, sino que buscó a alguien más. En fin, yo al ver eso, pues dije, no, ya no hay solución. Entonces yo empecé a pedir en la iglesia donde yo iba, empecé a pedir por otra esposa, pero allí en el púlpito. Pero entonces al terminar el servicio, el pastor, al terminar el servicio, se acerca a mí y me dice, ¿sabes qué, hermano? Tú no puedes casarte. No puedes casarte porque tu esposa aún vive. No puedes casarte. Y, y pues yo no acepté muy bien eso. No lo recibí bien. Porque entonces yo me miraba, oye, pues, ¿qué va a ser pues de mi vida y de mis hijos? No, yo necesito a alguien que me apoye para salir de este hoyo. Y recuerdo que en ese tiempo, un día, porque mi suegra vivía con nosotros, recuerdo que una noche no llegué a la casa, me quedé en la iglesia porque yo tenía las llaves de la iglesia, porque yo limpiaba la iglesia y me quedé allí y le confesé eso al pastor y no le gustó eso que que me hubiera quedado una noche en la iglesia y me quitó las llaves y pues no me gustó, no me sentí comprendido, ¿verdad? No me sentí respaldado por mi pastor y dejé la iglesia. Dejé la iglesia, me alejé de Dios por varios años. Pero llegó el tiempo en que un día en mi trabajo, yo deseaba pues tener a alguien más, ¿verdad? Una persona con la cual yo pudiera rehacer mi vida y un día en mi trabajo encontré a un compañero de trabajo a hablar de una amistad que él tenía y habló muy bonito de esa mujer. Me gustó lo que él comentaba de ella y era nada más amiga de él. Y le dije, oye, ¿por qué no me das el número de tu amiga?
y, y me gustó pues lo que él decía de ella y aparte de que pues era una persona que tenía más o menos mi edad. Y sí me dio el número, pero ah, no lograba contactarme con ella porque ella iba a la escuela y de inglés y no lograba contactarme, pero finalmente lo logré y hablamos y, y empezamos a platicar, conversar y hablamos, le hablé de mi situación y la de ella. Ella era una mujer divorciada ya tenía 15 años de haberse divorciado de su esposo. Tenía 2 hijos que ya no estaban con ella. Ah, y pues yo empezamos a hablar de mi situación y empezamos a relacionarnos pues. Como a los 6 meses nos conocimos porque nada más hablábamos por teléfono. Nos conocimos y recuerdo que esa primera reunión con ella, ah, recuerdo que le propuse el juntarnos, no el de casarnos, sino el de juntarnos, porque pues yo tenía mucho miedo que me volvieran a engañar, ¿verdad? Y, y pues ella se negó a juntarse conmigo, dijo, no, pues yo no puedo juntar contigo porque no soy un perro, no soy un gato, no puedo yo juntarme contigo. Entonces decidimos pues tener una relación así, de como tipo novio, pero, pero nada más así de novios de mano, no de otra cosa. Y pues a ella le gustaba mucho viajar. Recuerdo que una vez hizo un viaje a Hawái y yo le extrañé mucho y le dije, ¿sabes qué? Ya no vas a volver a viajar porque ya tenía planeado otro viaje para Washington. Y le dije, ¿sabes qué? No, ya no vas a ir a ese viaje. ¿Y por qué? Dijo, porque nos vamos a casar. Y, y ya para entonces a mí ya me habían llegado los papeles del divorcio ya consumado. Pero me sentía culpable yo porque sabía que en la escritura como que no había mucho respaldo acerca de volverte a casar. Pero como estaba alejado de Dios y enojado con Él, pues me casé otra vez. Y pues ha sido de gran bendición. Es la esposa que hoy tengo, se llama Alicia. Ah, ya tenemos 16 años de estar casados. Mis hijos, me acuerdo que mi hijo, el más mayor, se casó y se fue para Arizona cuando nos estábamos conociendo con Alicia. Y mi hijo, el más chico, cuando ya me casé con Alicia y que nos movimos a su casa, como que a mi hijo, el más chico, no le asentó muy bien esos cambios y fue que decidió él volverse con su mamá, aunque su mamá andaba toda loca, pero se fue con ella. Finalmente ellos dos decidieron seguir al hijo que se había casado y se había movido a otro estado y se fueron allá con él. Al final de todo esto es que como que yo veo como que yo fui el mayor perdedor de mi divorcio, porque me quedé sin hijos. Hay una distancia entre Oxnard, California y el lugar donde ellos viven en Arizona. Así que prácticamente estamos yo, Alicia y yo nada más aquí en esta casa. Pero ha sido de gran bendición ella. Pero aún no volvía yo con Dios, pues no volví, duré años en volver con Dios hasta que, a pesar de que mi esposa Alicia expresaba su deseo de que fuéramos una iglesia, porque ella antes de conocerme, ella oraba a Dios de que le mandara un hombre que le amara, que ella quería casarse con un hombre cristiano
y que le mandaron un hombre. Y yo al mismo tiempo yo estaba orando que me mandaron una mujer, una ayuda, pues, porque me sentía cargado con la situación de los hijos y el trabajo. Y mi trabajo demandaba muchas horas de mí y mis hijos se quedaban mucho tiempo solos. Ah, y, y finalmente, pues yo accedí a ir a la iglesia a regañadientes. Hasta le dije, yo no quiero ir a la iglesia porque pues tenemos que dejar muchas cosas. Y ya le explicaba qué y qué, y dijo, no, pues vamos. Pero mira, tenemos, porque a veces salíamos así a reuniones sociales y pues yo me tomaba mi cerveza, mis 2 cervezas. Nunca fui un hombre borracho, pero sí, tomaba mis cervezas y le dije, no, es que, y ella también. Y entonces yo le decía, mira, es que si vamos a la iglesia vamos a tener que dejar todo esto. Y dijo, mira, vamos a la iglesia y eso de dejar la cerveza, pues eso va a ser entre yo y Dios y tú también. Si tú la quieres dejar, déjala, la cerveza inmediatamente, pero si yo no quiero dejarla, eso es algo entre Dios y yo. Y así estaba la situación con nosotros. Ah, empezamos a ir a la iglesia. Ah, recuerdo que fuimos a una iglesia pentecostal. Allí en esa iglesia pentecostal había varios pastores, o mejor dicho, varias personas que predicaban. Y entre ellos había uno que me gustaba mucho como él predicaba. Le ponía mucha infundia, como se dice coloquialmente, mucha infundia, y me gustaba. Recuerdo, me da risa porque el primer día que fui a, a la iglesia, este, bueno, eso no lo voy a contar. Este, pues empezamos pues a ir a la iglesia y ya, ah, no sé, Ale, y empezamos a ir a la iglesia. Ya me perdí aquí. Ale, ah, empezamos a ir a la iglesia, pero ¿cómo es que fuimos a la iglesia? Creo que ella conoció No, primero fuimos con Juan Flores. fuimos a una iglesia cuadrangular, ah, pero no me gustaba como el pastor utilizaba la palabra y luego, pues, recuerdo yo que le profetizó a una hermana allí, porque esta hermana estaba perdiendo su casa y le profetizó que en 6 meses, porque ella estaba buscando una nueva hipoteca, o no sé cómo le llaman aquí, una refinanciación, porque estaba perdiendo su casa. Y recuerdo que el pastor le profetizó, le dijo, en 6 meses, dice el Señor, que tú vas a obtener esa refinanciación y vas a poder salvar tu casa. Y, y como pasaron los 6 meses y no se cumplió, ah, pues no nos gustaba pues eso y decidimos cambiar de iglesia. Nos fuimos en Joel. Después nos fuimos a otra iglesia donde el pastor pues solamente hablaba de su pueblo y cada reto sacaba a su pueblo y no nos gustó, no duramos mucho allí. Cambiamos. Después nos fuimos a una iglesia que oíamos en la radio de un pastor que predicaba, me gustaba cómo predicaba, un pastor americano que hablaba español pero que tenía su iglesia en Los Ángeles. Y entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos allá con este hermano y ya fuimos. No, pues él tenía una iglesia grande, pues creo que tenían 10,000 miembros. Para eso tenían pues varios servicios los domingos. Pero no, ahí era una gran diferencia. Era una iglesia cuadrangular también. Y ahí estuvimos, casi 2 años estuvimos allí. Pero entonces
Recuerdo que una vez el pastor predicó un mensaje en que, pues, que teníamos que estar involucrados en algo, haciendo pues algo en el reino, ¿verdad? Y, y ellos tenían capacitación entre semana, estudios para capacitar a la gente y que pudieran pues envolverse en algún ministerio. Pero no podía yo llegar a esas clases porque estábamos a casi a 1 hora de distancia. Y el tráfico que hay en esa hora en el que daban los estudios, pues no podría llegar. Así que decidimos buscar una iglesia aquí en la ciudad donde vivimos. Y, y este Yo fui a comer. y mi esposa, decidimos buscar una iglesia aquí, pero pasó el tiempo y no estábamos yendo a la iglesia. En ese tiempo me tocó que me operaron de la cintura, de un problemita que tuve, y mi esposa se accidentó en el trabajo y también la operaron de una mano, así que estábamos los dos discapacitados. En ese tiempo también mi madre murió en México y yo no pude ir porque no podía viajar. Había tenido cirugía en la cintura, no podía sentarme. Y entonces fue en ese tiempo cuando mi esposa fue tenemos una vecina aquí al frente de nuestra casa que mi esposa un día la invitó a comer y fuimos a un restaurante. Fueron ellas a un restaurante y al otro día estaba ahí también una iglesia cuadrangular. Y entonces mi esposa llevó a nuestra vecina, al restaurante, y como ella ya está de edad, mi esposa le hablaba muy fuerte para que ella le oyera. Y le estaba aconsejando, le estaba dando un buen consejo a mi vecina cuando ella sintió una mano en el hombro y que le dijo, lo está haciendo muy bien, hermana, refiriéndose al consejo que le estaba dando a esta vecina. Y ya le dijo, se presentó y le dije, mire, yo me llamo fulano, soy el pastor aquí de la iglesia que está al otro lado, y la invitaba pues a asistir. Y entonces vino mi esposa y me dijo, ya era mi esposa pues. Vino mi esposa y me dice, sabes que conocí al pastor fulano y aquí tiene su iglesia en la esquina, aquí a 1 cuadra de mi casa. Y ya fue que empezamos a asistir con él otra vez después de años de yo haberme alejado del Señor. Y empezamos a asistir a esta iglesia. Pero era una iglesia que estaba es una iglesia vieja, antigua, y se reunían en el comedor, porque el templo, el santuario principal, el pastor anterior a este pastor, estaba en planes de reconstrucción, pero tenía todo tirado ahí adentro, no se podía tener servicios allí. Y entonces nos reuníamos en el comedor. Y pues mi esposa me invitó ahí y sí fui. Y fui y era un pastor que estaba envuelto enseñaba él raíces hebreas, me acuerdo. Y ahí empezamos con él. Y al mismo tiempo que él empezó a involucrarse en arreglar el santuario, pues, que estaba todo tirado, y hicimos mucho trabajo ahí, y hasta dejarlo apto para congregarnos allí. Pero él enseñaba raíces hebreas, lo cual era nuevo para nosotros. Y recuerdo una vez que tenía muy buenos estudios bíblicos él, los jueves. Y recuerdo que fue un jueves que se presentó una situación allí en que él dijo algo que no nos gustó a los que estábamos allí
reunidos, que éramos como unos 25 personas. Él dijo que Jesucristo no era Dios. Dios, fue como un bombazo ahí para nosotros. Y resulta pues que él, estando en una iglesia trinitaria, él hacía años que estaba metido en raíces hebreas y entonces conoció a una nueva doctrina, no trinitaria. Y entonces ahora que ha pasado el tiempo y que escucho al hermano Antonio, pues me doy cuenta que él estaba envuelto en ese movimiento efraínita. Pero pues nosotros no sabíamos nada de eso. Así que ese día aventó esa bomba, pues, Jesucristo no es Dios. Oh, hombre. Y le dije, ¿cómo que no es Dios? Y no, y otro hermano hasta se enojaron allí con él y ya empezó a explicar. Y él empezó a explicar que él no es Dios y que esto y que el otro. Y finalmente a uno de ellos hasta casi le quería hasta pegar un hermano porque nos dijo eso. Y pues él dijo, si ustedes me dan oportunidad, pues yo puedo explicar esto, pero necesitan darme la oportunidad. Y ¿cómo? Y pues la gente se empezó a salir cuando él dijo esto, que Jesucristo no era Dios. La gente que estábamos allí, casi la mitad se fueron en ese momento, pero nosotros nos quedamos allí y decidí, pues, decidí quedarme para que me explicara por qué. Y ya nos empezó a enseñar a los que nos quedamos el por qué Jesucristo no es Dios. Y empezó a enseñarnos raíces hebreas. Pero ahora que escucho a Antonio, pues me doy cuenta que ellos estaban en el movimiento efraínita. Y empezamos a tener clases así, estando él en una iglesia trinitaria, siendo el pastor de esta iglesia trinitaria, pues no enseñaban la doctrina efraínita abiertamente. Eso lo hacían nada más en los estudios bíblicos, que eran los jueves. Pero con temor a que fueran descubiertos, porque pues estaban pastoreando en una iglesia no efraínita, sino trinitaria. Pero el pastor estaba decidido ya a abrirse pues a proclamar su doctrina efraínita. Pero la pastora no. La pastora tenía mucho temor. Y así estuvimos entre sí y no, y jaloneándonos, a veces compartiendo la teología efraínita y a veces el cristianismo trinitario, y estábamos en esa mezcla. Pero los planes del pastor era eliminar la teología trinitaria. Pero el problema estaba en que estábamos en un edificio, en una iglesia que es trinitaria. Y entonces tenían miedo pues de perder el edificio. Y entonces estábamos recuerdo que en ese tiempo estaba el templo pues en reconstrucción, ¿no? Nos reuníamos en la cafetería porque el templo principal pues, estaba en ruinas, y empezamos todos a trabajar allí, manteniendo estas dos posturas, el pastor trinitario y al mismo tiempo efraínita. Y pues era medio confuso eso, ¿verdad? Pero esa era la situación. Pero era muy buen hombre él y ella también. Muy buenos pastores, pero que estaban ellos mismos también entre definirse si iban a seguir la doctrina efraínita o iban a seguir de trinitarios. Y al mismo tiempo no querían perder el templo que hacía poquito que los habían mandado para acá.
porque ellos venían allá del área de Los Ángeles y los habían mandado para acá a, a pastorear, porque no había un pastor aquí en este edificio. Había una persona allí que tenía unos hermanos que hasta hacían pachangas allí, y tenía un grupito allí que a la hora que llegó el pastor, uh, este, es, no se quedaron, no se quedaron porque pues obviamente que lo que hacían allí no era apropiado, no era compatible con la fe. En fin, el plan del pastor era que poco a poco él iba a ir enseñando la doctrina efraínita, y poco a poco y empezaron a enseñar raíces hebreas y todo esto. Uh, me pareció muy interesante el estudio de las raíces hebreas, y ahí empezamos, ¿verdad? Nos quedamos, decidimos quedarnos, porque el pastor, recuerdo que tuvimos una junta donde pues ya nos íbamos a ir de la iglesia, porque cuando él dijo que Jesucristo no era Dios, pues se derrumbó todo lo que habíamos aprendido, pero él nos convenció pues de que nos quedáramos, que le diéramos oportunidad de mostrarnos su postura teológica, efraínita, y por fin decidimos darle una oportunidad y nos quedamos. Y así empezó el pastor a enseñar en un templo trinitario doctrina efraínita. Y pues empezamos a quedarnos solos. La gente empezó a irse, a no recibir ese mensaje efraínita, no lo recibía, pero nosotros permanecimos, ahí nos quedamos. Pero resulta que a los 2 años de ellos haber iniciado en este lugar como pastores, y teniendo esta visión de ser ese cambio de una teología trinitaria a una teología efraínita, pues la gente se le fue, y entonces los que quedábamos pues estábamos conscientes de qué es lo que él se proponía, a enseñar teología efraínita, pero resulta que él tuvo un accidente, porque como estaba el templo principal destruido y lo estábamos renovando entre todos, cuando ya casi estaba por inaugurarse, él tuvo un accidente, se cayó del techo de la iglesia y murió. Entonces, la pastora, pues, la esposa de él, pues, tomó las riendas del trabajo que se estaba haciendo ahí. Pero ella tenía mucho temor, tenía mucho miedo a que ¿cómo se dice? Los de arriba, pues, los de la denominación, se enteraran que ella estaba enseñando doctrina efraínita, y tenía mucho miedo, y entonces ella empezó a mezclar efrainismo con un cristianismo, no sé cómo calificarle, pero empezó a tener una mezcla. Y entonces yo le decía, hermana, pero mire, los cantos son trinitarios. Y nosotros pues ya no somos trinitarios. Hemos entendido que Jesucristo no es Dios, pero estamos cantando cantos trinitarios donde mencionan que Jesucristo es Dios, y entonces era una mezcla, y nosotros ya no estábamos a gusto en esa mezcla, y finalmente un día decidimos dejar la iglesia. La dejamos, entonces mi esposa no quería dejar la iglesia porque dijo, ¿y ahora dónde vamos a ir? Y entonces pues yo empecé a buscar en la internet, a buscar iglesias pues
efraínitas, aunque yo no sabía que eran efraínitas, yo nada más sabía que era otra manera otra teología, pues. Y, y, pero no sabía, empecé yo a buscar algo que se asemejara a lo que el pastor había empezado a enseñarnos y que nos estaba abriendo los ojos, pero no aquí en esta ciudad, pues no hay eso. Así que nos metimos al internet a buscar y a buscar y a buscar y empezamos a buscar en movimientos de raíces hebreas y nos encontramos con toda clase de iglesias y ah, hasta que finalmente un día me topé con cielos nuevos y tierra nueva. Encontré al hermano Antonio y pues con cierto temor, pues, y ¿cómo se dice? Pues con precavido, ¿verdad? Porque pues me topaba con cada movimiento en el internet y cada cosa. Hay veces que me parecía encontrar lo que andaba buscando y resultaban ser trinitarios, una revoltura de raíces hebrea y trinitarismo. Y entonces, pues me quedaba desilusionado, no encontraba hacia en qué dirección irme. Y entonces un día me topé con raíces hebreas, con cielos nuevos y tierra nueva, con el hermano Antonio. Me acuerdo que me topé con, con el profeta al cual oír. Y empecé pues a oír los estudios de cielos nuevos y le empecé a compartir con mi esposa y nos empezó a gustar y a gustar y a gustar. Y en ese tiempo fue cuando dejamos la iglesia cuadrangular, una iglesia cuadrangular, así se llamaba la denominación donde estaba mi pastor, pero pues él murió, ¿no? Y la esposa ya no continuó en esa línea, así que pues decidimos irnos porque pues era toda una mezcla ya allí. Decidimos irnos, pero con mucho temor porque decíamos, ¿y ahora dónde vamos a ir? Pero gracias al Eterno que logramos entrar en contacto con cielos nuevos y tierra nueva con el hermano Antonio. Y ahí estamos desde entonces aprendiendo. Tenemos la actitud de no correr, sino tenemos la actitud de ir paso a paso, ya que aquí lo importante es que nos vayamos asimilando a la doctrina correcta. Y esto no es de correr, sino ir avanzando paso a paso. Y ahí vamos. De hecho, pues es la primera Sukkot que tenemos. De esto ya hace 2 años que empezamos a tener contacto con el hermano Antonio, con cielos nuevos y tierra nueva. Pero como hemos estado como así, como vacilantes, es apenas nuestro primer Sukkot en esta ocasión y pues estamos muy contentos. Veo ahora que delante de mí está un camino que creo que es el verdadero, pero veo un camino lleno de dificultades, no es un camino recto, es un camino tiene subidas y bajadas, pero es un camino que hemos decidido seguir. Si nos damos vuelta hacia atrás, vemos que Egipto está muy cerca, como que no hemos avanzado nada. Pero ahora mi esposa y yo hemos encontrado esta nueva dirección y la queremos seguir. Sabemos que no va a ser fácil. Hay un montón de dificultades, hay un montón de cosas de las cuales tenemos que deshacernos. Tenemos que quitar esas cosas que no van de acuerdo al llamamiento del Eterno. Y estamos en ese camino ahora, hermanos míos. No estábamos tratando de correr,
Yo soy una persona que no tiene mucha educación académica, pero hoy puedo decir que voy en la correcta dirección. Sé que hay retos delante de mí, sé que no va a ser fácil, pero hasta hoy mi esposa y yo uh, vamos a seguir en esto hasta donde el Eterno nos permita llegar. Quiero agradecer a Cielos Nuevos y Tierra Nueva y al hermano Antonio y Violeta y su familia por su dedicación, por su entrega, por su ejemplo, sobre todo, porque yo no he conocido a nadie como la familia de Antonio. No he conocido a nadie. He conocido muchos falsos profetas, muchos engaños en la fe, y a nadie había conocido como ellos. Y yo voy a seguir con mi esposa Alicia este nuevo camino que se nos presenta delante de nosotros, sabiendo que hay retos, sabiendo que no va a ser fácil, sabiendo que va a demandar de nosotros el morir a muchas cosas, sabiendo que quizás la mayoría de la gente del mundo no vaya de acuerdo con nuestra forma de pensar y de vivir. Pero esa es la vida que mi esposa Alicia y yo hemos escogido vivir, y vamos a seguir en esto hasta donde el Eterno nos permita llegar, hermanos. Creo que en lo que he compartido hoy con ustedes ha sido un poco revuelto todo allí, que no era la manera en que yo tenía planeado o expresarme, pero no soy un hombre de alta educación, y a veces no tengo mis ideas muy claras, pero yo sé que el camino que tengo delante creo que es el verdadero. Creo que habrá retos, que habrá dificultades, que habrá que deshacerme de equipaje que no va de acuerdo con este camino que hemos emprendido mi esposa y yo. Sé que tendremos dificultades, sí las va a haber, y muchas, pero tenemos la confianza y la fe de que al final el resultado va a ser maravilloso. Gracias, quiero expresar mi gratitud a Cielos Nuevos, a Antonio, a Violeta, a sus hijos, y espero con ansias un día poder estar con ustedes presentes ahí en su casa. Uh, uh, Hace unos días atrás hicimos planes de estar con ustedes, pero hubo dificultades y no lo logramos. Estábamos dispuestos a ir a estar con ustedes en estos días, pero tuvimos dificultades y no se pudo hacer. Pero deseamos ir un día a visitarlos y estrecharles su mano y abrazarlos, y expresar nuestro agradecimiento por lo que hemos estado aprendiendo en este corto tiempo con ustedes. Yo le doy gracias al Eterno porque estaba todo perdido, no hallaba a dónde a congregarme, a dónde asistir, estaba todo perdido, pero con los deseos de encontrar la verdad. Hay muchas voces que dicen ser la verdad. Recuerdo en una ocasión, me voy a regresar un poquito, ya casi estaba a punto de despedirme, pero me voy a regresar un poquito a una situación que viví. Estaba un día trabajando en la calle apodando unos arbustos, cuando se acercaron unos mormones a querer compartir conmigo su fe, y ya empezamos a hablar, y
Y empecé yo a compartir con ellos de que mi camino a seguir es el camino que el Hijo de Dios me está presentando delante de mí. Un camino al cual yo me tengo que alinear, donde no hay denominaciones, no lleva un título que luterano, que presbiteriano, que bautista, que pentecostés. Esos son nombres y organizaciones de hombres, y yo no quiero nada de eso. Digo, yo les compartía a estos mormones y les compartía que mi mirada está en el Mesías, que yo voy a oír de él, como lo dice la Escritura, que escuchémosle a él, y solamente a él hemos decidido escuchar. Dice, les explicaba a ellos que hay muchas voces mormonas, voces de diferentes denominación, y a veces uno se pregunta, bueno, antes yo me preguntaba, bueno, ¿y cuál de todas estas voces denominacionales que escucho, cuál es la verdadera? Y en realidad no hay ninguna. La verdad y el verdadero camino está en Yeshua, el Hijo de Dios, el Hijo del Eterno. Ahí está la verdad, ahí está el verdadero camino, y ese es el camino que pretendemos seguir. Esperamos que el Eterno nos asista y siga limpiándonos de toda la inmundicia y de toda la basura que llevamos, y ya sea que lleguemos en vida o en muerte, tenemos la esperanza de llegar y reunirnos finalmente con Él. Gracias, hermanos, y gracias a Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Gracias a todos los hermanos que me han tenido la paciencia de escucharme, y aunque un poco lo que he dicho ha sido medio revuelto, pero yo sé ahora el camino que debo de seguir, y que no es un camino fácil, pero hasta hoy estamos dispuestos a caminarlo. Gracias, hermanos, yo con esto me despido. Reciban saludos de mi esposa Alicia, y ahí estamos, hermanos, esperamos con la esperanza de un día conocerles, y gracias a todos los que estamos en línea. Gracias a todos, que Dios, el Eterno, mejor dicho, perdón, porque todavía hay muchas cosas de las cuales tengo que despojarme, como la palabra de Dios y tantas otras cosas. Me corrijo, que el Eterno nos siga trabajando con nosotros y con cada uno de nosotros, hermanos, y sus familias. Gracias por todo. Es todo, hermanos.